Hay momentos en la vida que te definen, momentos donde el suelo desaparece bajo tus pies y descubres de qué estás realmente hecha. Para mí, ese momento llegó una noche de noviembre, sentada en el asiento de mi coche, con todas mis pertenencias amontonadas en el asiento trasero sin tener un lugar a donde ir. Tenía 31 años, acababa de firmar mis papeles de divorcio esa misma tarde, y mi familia, la gente que se suponía debía amarme incondicionalmente, me había cerrado la puerta en la cara. Literalmente. Pero déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegué ahí. Mi nombre es Elena, y hasta hace 5 años pensaba que tenía mi vida resuelta. Estaba casada con Javier, un hombre que conocí en la universidad y con quien construí lo que creí era un matrimonio sólido. Vivíamos en un departamento bonito en una zona céntrica, ambos teníamos trabajos decentes y desde afuera todo se veía perfecto. Desde afuera. La realidad era que Javier había estado teniendo una aventura durante casi 2 años con una compañera de su trabajo. Lo descubrí de la forma más cliché posible, mensajes en su teléfono que, por supuesto, no estaban dirigidos a mí. Cuando lo confronté, ni siquiera tuvo la decencia de negarlo o pedir perdón. Solo dijo, con una frialdad que nunca había visto en él, «Ya no soy feliz contigo. Hace tiempo que no lo soy». Esas palabras me dolieron más que la infidelidad misma. El proceso de divorcio fue rápido pero brutal. El departamento estaba a nombre de él. Había sido su inversión antes de casarnos, y yo nunca insistí en cambiar eso porque confiaba en él. ¡Qué ingenua fui! Mis ahorros eran prácticamente inexistentes porque durante años había estado ayudando económicamente a mi familia. Préstamos que nunca se devolvían, emergencias constantes, gastos que yo cubría porque tenía mejor sueldo que mis hermanos. Cuando todo terminó, me quedé con mi auto viejo, 3 maletas de ropa, algunos muebles que Javier no quiso y aproximadamente $2,000 en mi cuenta bancaria. Y ningún lugar a donde ir. Mi primer pensamiento, obvio y desesperado, fue, mi familia me ayudará, somos familia. Para eso están las familias, ¿no? Para apoyarte cuando el mundo se derrumba. Qué equivocada estaba. Llamé primero a mi hermana mayor, Patricia. Ella vivía en una casa de 3 habitaciones con su esposo y sus 2 hijos. Tenían espacio de sobra. «Patty, necesito pedirte un favor enorme», le dije tratando de mantener la voz estable aunque sentía que me asfixiaba. «Javier y yo nos divorciamos. Necesito quedarme contigo solo unas semanas hasta que encuentre un departamento o algo». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Elena, esto es complicado», dijo finalmente. «Roberto y yo tenemos nuestra rutina con los niños. No podemos tener situaciones inestables en casa. Los niños necesitan estructura, ¿entiendes?» «Son solo unas semanas, Patty. 2, máximo 3. No les causaré problemas, lo prometo». Es que no es solo eso. Roberto piensa que, bueno, él dice que si no pudiste mantener tu matrimonio a flote, no sabe qué tipo de energía traerías a nuestra casa. Lo siento, Elena, de verdad lo siento, pero la respuesta es no. Colgó antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Energía? ¿En serio estaba usando pseudociencia New Age para justificar abandonarme en mi peor momento? Respiré profundo y marqué el número de mi hermano menor, Tomás. Él vivía solo en un departamento de 2 habitaciones, trabajaba en ventas y siempre había sido el más cercano a mí de todos mis hermanos. «Tommy, necesito ayuda», le dije sin rodeos. «Me divorcié de Javier. ¿Puedo quedarme contigo temporalmente?» «Mierda, Elena, lo siento mucho», dijo, y por un momento pensé que diría que sí. «Pero justo ahora no puedo. Estoy saliendo con alguien y, ya sabes, las cosas están yendo bien. Traer a mi hermana recién divorciada al departamento sería incómodo. Además, sabes cómo son los departamentos pequeños, no hay privacidad para nadie». «Tommy, literalmente no tengo dónde dormir esta noche». «Uf, qué difícil. ¿Ya intentaste con Patty? Ella tiene más espacio». «Ya hablé con ella. Me dijo que no». «Ah, bueno, ¿y con mamá y papá?» Esa debió ser mi primera llamada, lo sé, pero había algo en mí que se resistía a pedirles ayuda.
Tal vez porque sabía en algún nivel profundo instintivo cuál sería su respuesta. «Los llamaré», dije. «Gracias de todas formas». «Oye, Elena, de verdad lo siento. Ojalá pudiera ayudar, pero ya sabes». No, no sabía. O más bien, estaba empezando a entenderlo y no me gustaba lo que veía. Mis padres vivían en la misma casa donde crecí, una casa de 4 habitaciones en un barrio tranquilo de las afueras. Mi antigua habitación todavía existía, convertida en cuarto de visitas, pero esencialmente intacta. Conduje hasta allá directamente, sin llamar primero. Pensé que sería más difícil rechazarme en persona que por teléfono. Cuando toqué la puerta, mi madre abrió con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a la incomodidad. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin invitarme a pasar. «Mamá, me divorcié de Javier. Necesito quedarme aquí solo hasta que me estabilice. Solo un tiempo corto, te lo prometo». Mi padre apareció detrás de ella, con esa expresión seria que solía usar cuando estaba a punto de decir algo por mi propio bien. «Elena, ya eres una mujer adulta», dijo. «Tienes 31 años. No puedes venir corriendo a casa de tus padres cada vez que las cosas se ponen difíciles». «No es cada vez», repliqué, sintiendo una mezcla de incredulidad e indignación. «Es la primera vez que les pido algo así, y no estoy corriendo a casa. Estoy pidiendo ayuda porque literalmente no tengo dónde vivir». «¿Y cómo llegaste a esa situación?», preguntó mi padre, cruzándose de brazos. «Siempre te dijimos que te casaste muy joven. Siempre te dijimos que Javier no era el indicado. Pero no escuchaste, y ahora vienes aquí esperando que resolvamos tus problemas». Las palabras me golpearon como bofetadas. «No les estoy pidiendo que resuelvan mis problemas», dije, tratando de mantener la calma. «Solo les estoy pidiendo un lugar donde dormir mientras busco un departamento». Mi madre intercambió una mirada con mi padre, ese tipo de comunicación silenciosa que tienen las parejas que llevan décadas juntas. «Cariño», dijo mi madre con ese tono condescendiente que odiaba, «creemos que esto es una oportunidad para que aprendas a valerte por ti misma. Si te rescatamos ahora, nunca aprenderás la lección». «¿La lección?», repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar la tristeza. ¿Qué lección se supone que debo aprender? ¿Que mi familia no estará ahí cuando los necesite? «No seas dramática», intervino mi padre. «Hay albergues, programas de asistencia, opciones. Eres inteligente, tienes trabajo, resolverás esto. Y cuando lo hagas, serás más fuerte por ello». «¿Albergues?». Mi voz subió una octava. ¿Me están sugiriendo ir a un albergue en lugar de dejarme dormir en mi antigua habitación? «No es personal, Elena», dijo mi madre. «Es solo que tu padre y yo estamos disfrutando esta etapa de nuestras vidas. Somos nido vacío. Tenemos nuestra rutina, nuestro espacio. Traer de vuelta a un hijo adulto con problemas alteraría todo eso. Alteraría su rutina. Esa fue su prioridad. No mi bienestar, no mi seguridad, su rutina». «Además», agregó mi padre, «siempre has tenido tendencia a depender demasiado de otros. Esto te forzará a ser independiente de verdad. Nos lo agradecerás algún día». Me quedé parada ahí, en el porche de la casa donde crecí, mirando a las 2 personas que me trajeron al mundo y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo mi corazón, era la ilusión de lo que significaba familia. «Entiendo», dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí. «Elena, no te vayas enojada», dijo mi madre. «Es por tu bien». «Claro», respondí, «por mi bien». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Ninguno de ellos me detuvo. Ninguno salió corriendo detrás de mí diciendo, «Espera, no seas tonta, claro que puedes quedarte». Simplemente cerraron la puerta. Y yo me quedé ahí, sentada en el asiento del conductor, mirando esa casa que ya no era mi hogar, procesando la brutal realidad de mi situación. Estaba completamente sola. Lloré. No voy a mentir y decir que fui fuerte en ese momento. Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el llanto se convirtió en una especie de hipo silencioso y patético. Pero luego algo cambió.
Tal vez fue la rabia, tal vez fue el instinto de supervivencia, tal vez fue simplemente que había tocado fondo y la única dirección posible era ir hacia arriba. Encendí mi auto y conduje sin rumbo por la ciudad durante horas, hasta que encontré un estacionamiento público bien iluminado cerca de un centro comercial. Ahí pasé mi primera noche como mujer divorciada y sin hogar, en el asiento reclinado de mi Honda Civic del 2008, con una manta delgada y la alarma de mi teléfono programada cada 2 horas solo por si acaso. No dormí realmente. Solo existí en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, escuchando cada ruido, cada auto que pasaba, sintiendo el frío penetrar a través de la manta. Y en algún momento de esa noche interminable hice una promesa. Me prometí a mí misma que esto era temporal, que no me quedaría en el suelo, que me levantaría, me reconstruiría y algún día, no sabía cuándo, pero algún día, les demostraría a todos exactamente lo que valía. No por venganza, no por demostrarles nada a ellos específicamente, sino por mí, para demostrarme a mí misma que podía. Cuando amaneció, tenía un plan. No era un plan elaborado ni sofisticado. Era simple y directo. Sobrevivir un día a la vez hasta que pudiera hacer algo más que solo sobrevivir. Lo primero era resolver el problema inmediato. Necesitaba un lugar donde ducharme antes de ir al trabajo. No podía presentarme en la oficina oliendo a auto y desesperación. Recordé que había un gimnasio 24 horas cerca de mi trabajo. Una membresía mensual costaba $40. Era caro considerando mi situación, pero necesario. Me inscribí esa mañana y me duché en sus vestidores, sintiendo por primera vez en 12 horas algo parecido a la dignidad humana. En el trabajo, fingí que todo estaba bien. Sonreí, hice mis reportes, asistí a mis juntas y nadie sospechó que la noche anterior había dormido en un estacionamiento público. Mi trabajo era el de asistente administrativa en una empresa de consultoría mediana. No era glamoroso ni particularmente bien pagado, pero era estable y yo era buena en lo que hacía. Mi jefa, Carolina, era una mujer en sus 40 y tantos, profesional y directa pero justa. Durante el almuerzo, me senté sola en la sala de descanso comiendo un sándwich barato que había comprado en una tienda de conveniencia, cuando una de mis compañeras, Sofía, se sentó frente a mí. Sofía trabajaba en el departamento de finanzas. Habíamos intercambiado saludos cordiales durante años, pero nunca habíamos sido cercanas. Era unos años mayor que yo, soltera, con esa energía de persona que ha vivido suficiente para no sorprenderse fácilmente. «Hey», dijo, abriendo su contenedor de comida. «¿Estás bien?» «Sí, ¿por qué?», respondí automáticamente. Ella me miró con esa expresión que dice, «No me mientas», porque tienes esa mirada, la que tienen las personas que están pasando por algo difícil, pero tratan de ocultarlo. Y porque tu ropa está perfectamente planchada, pero tus zapatos tienen marcas de haber dormido en un auto. Lo sé, porque yo pasé por algo similar hace unos años. Me quedé congelada, con el sándwich a medio camino de mi boca. «No sé de qué hablas», intenté negar, pero mi voz me traicionó, quebrándose ligeramente. Sofía se inclinó hacia adelante. «Mira, no te conozco bien, pero reconozco cuando alguien está en problemas, y algo me dice que dormiste en tu auto anoche. ¿Tengo razón?» Las lágrimas que pensé que había agotado la noche anterior amenazaron con regresar. Asentí en silencio. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?» Negué con la cabeza. Sofía suspiró y sacó su teléfono. «Dame tu número. Termina tu turno y luego ven a mi departamento. Tengo un sofá-cama. No es el Ritz, pero es mejor que un estacionamiento». No puedo aceptar eso», tartamudeé. «Ni siquiera me conoces». «Exacto. Por eso puedo ayudarte sin todo el equipaje emocional que viene con la familia o amigos cercanos. Además, como dice, estuve en una situación similar. Alguien me ayudó entonces. Ahora puedo devolverle al universo el favor. ¿Aceptas o vas a ser terca y orgullosa?» La miré a los ojos y vi algo que no había visto en ningún miembro de mi familia: compasión genuina sin condiciones. «Acepto», susurré. «Gracias. No sabes lo que esto significa». «Sí lo sé», dijo simplemente. «Créeme, sí lo sé». Esa noche dormí en el sofá-cama de Sofía. Ella vivía en un departamento pequeño de una habitación, ordenado y funcional. Me dio una toalla limpia, me mostró dónde estaba todo y luego me dio mi espacio sin hacer preguntas invasivas.
Mientras yacía en ese sofá cama, en el departamento de una casi desconocida que había mostrado más bondad que toda mi familia junta, algo se solidificó dentro de mí. No iba a ser víctima, no iba a quedarme en el suelo sintiéndome miserable. Iba a levantarme, iba a reconstruirme, iba a demostrar, principalmente a mí misma, que podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Y algún día, cuando tuviera mi propia casa, mi propio espacio que nadie podría quitarme, recordaría este momento. Recordaría quién estuvo ahí cuando lo necesitaba y quién no. Porque esa es la cosa sobre tocar fondo. Te enseña exactamente quién eres y quiénes son las personas a tu alrededor. Y yo había aprendido la lección más dolorosa pero más valiosa de mi vida. La familia no se define por la sangre, se define por quién permanece mientras todo se derrumba. Y mi familia, mi verdadera familia, acababa de resultar ser una compañera de trabajo con un sofá cama extra y un corazón más grande que el de todos mis parientes juntos. Esta era la última noche que pasaría sintiéndome como una víctima. Mañana comenzaría el largo camino de regreso a mí misma. Los primeros meses viviendo en el sofá cama de Sofía fueron una mezcla extraña de vergüenza y gratitud. Cada mañana me despertaba en ese pequeño espacio, rodeada de cajas con mis pertenencias que no tenían lugar en ese departamento diminuto, y tenía que recordarme a mí misma que esto era temporal, solo temporal. Sofía nunca me hizo sentir como una carga, lo cual era un milagro considerando que básicamente había invadido su espacio personal. Establecimos una rutina rápidamente. Yo me levantaba temprano, me duchaba primero, preparaba café para ambas y trataba de ocupar el menor espacio posible. Los fines de semana limpiaba todo el departamento y compraba víveres con lo poco que podía aportar económicamente. «No tienes que hacer todo esto», me dijo Sofía un sábado por la mañana mientras yo fregaba su cocina. «Ya con que contribuyas con algo de renta es suficiente». «Quiero hacerlo», respondí. «Es la única forma en que no me siento completamente inútil». Ella se sentó en el banquillo de la cocina con su café, observándome con esa mirada analítica suya. «¿Has hablado con tu familia?» La pregunta me hizo detener el movimiento de la esponja. «No, y ellos tampoco han buscado hablar conmigo. Ni siquiera para ver si estás bien, si estás viva. Ni un mensaje de texto». Sofía negó con la cabeza. «Eso es imperdonable». «Es lo que es», dije, tratando de sonar indiferente, aunque por dentro seguía doliendo. «Aprendí quiénes son realmente. Supongo que debería agradecerles por mostrarme la verdad». «La verdad duele como un demonio», observó Sofía, «pero es mejor que vivir en una ilusión». Tenía razón, y parte de aceptar esa verdad significaba reconstruirme desde cero, no solo físicamente, sino emocionalmente. En el trabajo, me enfoqué completamente en mis responsabilidades. Si iba a salir de esta situación, necesitaba demostrar que era valiosa, competente, indispensable. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, me ofrecía para proyectos adicionales, aprendía cada sistema y proceso que podía. Mi jefa Carolina lo notó. «Elena, ¿tienes un minuto?» Me llamó a su oficina un día, 3 meses después de haber empezado a vivir con Sofía. Entré sintiéndome ligeramente nerviosa. Las reuniones privadas con la jefa podían significar cualquier cosa. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «He estado observando tu trabajo últimamente. Has asumido más responsabilidades, tu rendimiento ha mejorado notablemente y varios departamentos han comentado lo útil que has sido en sus proyectos». «Gracias», dije, sin estar segura de hacia dónde iba esto. «Voy a ser directa contigo. Estamos abriendo una posición nueva, coordinadora de operaciones. Es un paso significativo desde asistente administrativa, mejor salario, más responsabilidades y francamente creo que estás lista para ello. ¿Te interesaría? ¿Mejor salario? Pasarías de $32,000 anuales a $48,000, $16,000 más al año. ¿Eso significaba? Eso significaba poder rentar mi propio lugar. No mucho, pero algo mío. Me interesa muchísimo», dije, tratando de no sonar demasiado desesperada. «¿Qué necesito hacer? Ya lo hiciste. La posición es tuya si la quieres. Empezarías el próximo mes». Cuando salí de esa oficina, tuve que ir al baño y respirar profundamente para no ponerme a llorar en medio de la oficina. Era la primera buena noticia en meses, la primera señal de que las cosas podían mejorar. Esa noche le conté a Sofía mientras cocinábamos juntas. «¡Eso es increíble!», exclamó, abrazándome espontáneamente. «Lo sabía.
Sabía que saldrías adelante. No habría llegado aquí sin ti, dije, con voz ahogada. Literalmente no estaría aquí sin ti. Tonterías, tú hiciste el trabajo. Yo solo te di un sofá-cama. Me diste más que eso. Me diste la oportunidad de reconstruirme sin sentir vergüenza. Me trataste como persona, no como proyecto de caridad o un problema a resolver. Sofía se limpió los ojos disimuladamente. Bueno, ahora vas a hacerme llorar y yo no lloro. Arruina mi reputación de mujer fría calculadora. Reímos juntas y en ese momento me di cuenta de algo. Esta mujer, que había sido una extraña hace solo unos meses, se había convertido en la hermana que mis hermanos de sangre nunca fueron. Con el aumento de sueldo, empecé a ahorrar agresivamente. Cada dólar que no era absolutamente necesario para sobrevivir iba directo a una cuenta de ahorros. Nada de lujos, nada de gastos innecesarios. Tenía una meta: reunir suficiente para el depósito de un departamento propio. También empecé a tomar clases nocturnas en línea. Si iba a crecer profesionalmente, necesitaba más educación. Me inscribí en un programa de certificación en gestión de proyectos. Era agotador trabajar todo el día y estudiar por las noches, pero cada pequeño logro se sentía como un paso más lejos del estacionamiento donde había dormido esa primera noche. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 1 año y medio. En ese tiempo, ningún miembro de mi familia me contactó. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Al principio, revisaba mi teléfono constantemente, esperando ver un mensaje de mi madre, una disculpa de mi padre, cualquier señal de que se arrepentían de haberme abandonado. Pero eventualmente dejé de revisar, dejé de esperar. El dolor se transformó en algo diferente. No era exactamente indiferencia, eso vendría después, sino más bien una aceptación tranquila. Ellos habían mostrado quiénes eran cuando más los necesité. Yo no tenía que seguir esperando a que cambiaran. En mi segundo año en la posición de coordinadora, Carolina me llamó de nuevo a su oficina. «Tengo noticias», dijo, con una sonrisa que no ocultaba su orgullo. «Te están considerando para gerente de operaciones. Es un salto grande, $65,000 anuales, tu propio equipo, más autonomía, pero también más presión. ¿Cuándo sabremos si es definitivo? La decisión final es en 2 semanas, pero entre tú y yo eres la favorita. Solo no lo arruines en estos días», bromeó. No lo arruiné, conseguí la promoción. Y con ese salario, finalmente pude hacer algo que había estado soñando durante 2 años, comprar mi propio lugar. No era una mansión, era un pequeño departamento de 2 habitaciones en una modesta pero segura urbanización en las afueras de la ciudad. Tenía 1000 pies cuadrados, una cocina pequeña, un baño y medio y un balcón diminuto que daba a un parque comunitario. Para cualquier otra persona, habría sido un departamento promedio y sin pretensiones. Para mí, era un palacio. Era mío. Nadie podía quitármelo. Nadie podía cerrarme la puerta en la cara. El día que firmé los papeles y recibí las llaves, me senté en el suelo vacío de mi sala, todavía no tenía muebles, y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o dolor, eran lágrimas de orgullo, de logro, de pura y completa satisfacción. Lo había hecho, sola, sin la ayuda de mi familia, sin depender de nadie más que de mí misma y de la bondad de una amiga que se convirtió en mi verdadera hermana. Sofía fue la primera persona que invité a mi nuevo hogar. «Es perfecto», dijo, recorriendo el espacio vacío, pequeño pero perfecto para ti. «No habría llegado aquí sin ti», le dije por enésima vez. «Y yo no habría salido de mi propio infierno hace años sin la persona que me ayudó a mí», respondió. «Así funciona esto, Elena. Pagamos hacia adelante. Y algún día, cuando veas a alguien en la situación en la que tú estabas, harás lo mismo, porque ahora sabes cómo se siente». Tenía razón, lo sabía, y me prometí a mí misma que algún día, de alguna forma, ayudaría a alguien que estuviera donde yo estuve. Pasaron más meses. Compré muebles de segunda mano, decoré poco a poco, convertí ese espacio en un hogar. No era lujoso, pero era cómodo, acogedor y completamente mío. En mi tercer año en la empresa, Carolina anunció su retiro. La compañía inició un proceso de búsqueda para su reemplazo, pero internamente varios ejecutivos me habían estado preparando para asumir más responsabilidades. Cuando me ofrecieron el puesto de directora de operaciones, el puesto que Carolina estaba dejando, casi no podía creerlo. El salario era de $85,000 anuales.
de $32,000 cuando estaba durmiendo en un estacionamiento a $85,000 3 años después. El crecimiento era difícil de procesar, pero lo más difícil de procesar era la transformación interna. No era solo el dinero o el título, era quién me había convertido. Una mujer que sabía su valor, que no dependía de la validación de otros, que había construido su vida desde cenizas. Esa mujer era irreconocible comparada con la persona quebrada que había tocado a la puerta de sus padres suplicando por un lugar donde dormir. Continué mis estudios también. Me inscribí en un programa de MBA en línea usando el reembolso de educación de la compañía. Era brutal, trabajar tiempo completo y estudiar, pero cada título, cada certificado, cada logro era otra armadura que me ponía. Nadie podría quitarme mi educación, nadie podría quitarme mis habilidades. Y en algún momento de ese cuarto año me di cuenta de algo. Ya no pensaba en mi familia todos los días. A veces pasaban semanas sin que su rechazo cruzara por mi mente. El dolor había cicatrizado, dejando una cicatriz que ya no dolía al tocarla. Había sanado, no completamente. ¿Alguien sana completamente de ese tipo de traición? Pero lo suficiente para vivir plenamente. Compré mi primer auto nuevo. No era nada extravagante, un sedán compacto confiable, pero era mío, pagado sin deudas. El contraste con ese Honda Civic donde había dormido era casi poético. Decoré mi departamento con más intención. Compré arte para las paredes, plantas para los espacios vacíos, muebles que no eran de segunda mano. Cada pieza era una declaración. Yo construí esto, yo merezco esto. También empecé a salir más socialmente. Durante años había estado tan enfocada en sobrevivir y luego en crecer profesionalmente que había descuidado completamente mi vida personal. Pero ahora, con estabilidad y confianza renovada, empecé a reconectar con viejas amistades de la universidad, a hacer nuevas amistades en el trabajo, a salir a cenar y al cine y hacer cosas normales que la gente normal hace. No estaba buscando romance, ese era un territorio que todavía me daba miedo explorar, pero sí estaba construyendo una red de apoyo, una familia elegida de personas que me valoraban. Y luego, cuando estaba alcanzando ese punto donde mi vida finalmente se sentía estable y completa, recibí el golpe que cambiaría todo de nuevo. Mi departamento estaba en un complejo residencial con amenidades básicas, un gimnasio pequeño, una alberca, áreas comunes. Pero lo que realmente me había atraído era la seguridad, una entrada controlada con guardia 24/7, cámaras de vigilancia, un sentido general de comunidad y protección. Después de haber pasado esa noche aterradora durmiendo en un estacionamiento, la seguridad era una prioridad no negociable para mí. Había estado viviendo ahí por casi 2 años cuando decidí que era tiempo de algo más grande. Con mis ascensos continuos y mi título de MBA casi completado, estaba en posición de comprar una casa real. No un departamento, sino una casa con jardín, garage, espacio para crecer. Pasé meses buscando, siendo extremadamente selectiva. Sabía exactamente lo que quería. Algo en un vecindario tranquilo y seguro, preferiblemente en un condominio cerrado, con espacio suficiente pero no tan grande que fuera abrumador para una persona sola. Y finalmente lo encontré, una casa de 3 habitaciones en un fraccionamiento privado con seguridad estricta. Tenía un pequeño jardín, un garage para 2 autos y estaba en una calle tranquila con vecinos que parecían amigables y profesionales. El precio era justo en el límite superior de lo que podía pagar, pero había ahorrado suficiente para un enganche sólido del 20%, lo cual me daba una hipoteca manejable. Cuando firmé los papeles de esa casa, 5 años después de haber dormido en mi auto, me permití un momento de reflexión. 5 años. En 5 años había pasado de no tener nada, literalmente nada, excepto un auto viejo y 3 maletas, a ser dueña de una casa en un vecindario seguro, con un trabajo que amaba, un título de MBA y una vida que había construido completamente sola. Y en esos 5 años, mi familia nunca, ni una sola vez, se había molestado en verificar si estaba viva. No les había contado sobre mis promociones, no sabían sobre mi MBA, no sabían sobre mi casa, no sabían nada porque nunca preguntaron. Y honestamente, yo había dejado de pensar en ellos como mi familia hacía mucho tiempo, hasta que tocaron mi puerta. Era un sábado por la tarde, soleado y perfecto. Yo estaba en el jardín plantando algunas flores.
algo que nunca pensé que haría, pero que resultaba sorprendentemente terapéutico cuando escuché el timbre. Me quité los guantes de jardinería y fui a la puerta, esperando tal vez un paquete o un vecino. Lo que encontré fue algo completamente diferente. En mi porche, con maletas a sus pies, estaban mi madre, mi padre, Patricia, Roberto, Tomás y, para completar el conjunto surrealista, 2 niños que habían crecido considerablemente desde la última vez que los vi. Todos me miraban con una mezcla de expectativa y derecho que me dejó momentáneamente sin habla. «Hola, Elena», dijo mi madre con una sonrisa demasiado brillante, como si los últimos 5 años de silencio total nunca hubieran existido. «Sorpresa». «Sorpresa». Esa fue la palabra que eligió. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada considerando el torbellino de emociones que empezaba a formarse en mi pecho. «¿Cómo que qué estamos haciendo?», dijo mi padre, como si mi pregunta fuera absurda. «Venimos a quedarnos. Esta casa es enorme para una persona sola. Claramente tienes espacio de sobra. Y necesitamos un lugar donde quedarnos temporalmente», agregó Patricia, como si esto fuera la cosa más razonable del mundo. «Nuestra casa está en remodelación. Nos tomará al menos 2 meses». «Además, somos familia», dijo Tomás, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. «Las familias se ayudan mutuamente, ¿no?». Me quedé ahí parada, en la puerta de la casa que había comprado con mi propio sudor y lágrimas, mirando a las personas que me habían abandonado en mi peor momento, que no me habían contactado en 5 años, que no habían preguntado si estaba viva o muerta, y que ahora estaban paradas en mi porche con maletas, esperando que las dejara entrar como si nada hubiera pasado, como si tuvieran derecho a mi espacio, a mi hogar, a mi vida. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír, casi, porque en ese momento, mirando sus caras expectantes y su completa falta de vergüenza o autoconciencia, supe exactamente lo que tenía que hacer. Y esta vez, yo sería quien cerrara la puerta. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba la escena frente a mí. Mi familia, la misma familia que me había dejado literalmente en la calle 5 años atrás, estaba parada en mi pórtico con sus maletas, sonriendo como si esto fuera una reunión familiar planeada y no una invasión completamente inapropiada. «¿Puedes ayudarnos con las maletas?», preguntó Roberto, el esposo de Patricia, señalando el equipaje como si ya estuviera decidido que entrarían. «Algunas están pesadas». Algo dentro de mí, algo que se había estado construyendo durante 5 años de trabajo duro, reconstrucción y autodescubrimiento, se solidificó en ese momento. Era una mezcla de incredulidad, rabia contenida y una claridad absoluta sobre lo que iba a suceder a continuación. «No», dije simplemente. Mi madre parpadeó, confundida. «¿No qué, cariño?». «No van a entrar. No van a quedarse aquí y definitivamente no voy a ayudarles con sus maletas». El silencio que siguió fue casi cómico. Se miraron entre ellos con expresiones de confusión genuina, como si no pudieran procesar que les estaba diciendo que no. «Elena, no seas ridícula», dijo mi padre con ese tono autoritario que solía usar cuando yo era niña. «Somos tu familia. Abre la puerta». «Somos tu familia», repetí lentamente, saboreando la ironía de esas palabras. «Qué interesante que recuerden eso ahora». «¿De qué estás hablando?», preguntó Patricia, cruzándose de brazos. «¿Vas a dejarnos parados aquí afuera?». «Sí», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Exactamente eso voy a hacer. Porque hace 5 años, cuando yo necesitaba un lugar donde quedarme, ustedes me dijeron que no. Cuando no tenía dónde dormir, cuando acababa de divorciarme y no tenía nada, ustedes me cerraron la puerta en la cara». «Ay, Elena, todavía con eso», suspiró mi madre con exasperación. «Eso fue hace mucho tiempo, ya supéralo». «¿Que lo supere?». Mi voz subió ligeramente. «Dormí en mi auto, mamá, en un estacionamiento público, porque ninguno de ustedes, ninguno, estuvo dispuesto a ayudarme. Te dijimos que era por tu propio bien, para que aprendieras a valerte por ti misma. Y funcionó, ¿no? Mira esta casa, claramente aprendiste la lección».
La audacia de esa declaración me dejó sin aliento por un momento. ¿Están escuchándose a ustedes mismos?, pregunté. ¿Realmente creen que tienen derecho a aparecer aquí después de 5 años de silencio total y esperar que los reciba con los brazos abiertos? No es como si estuviéramos pidiendo que nos mantengas, dijo Tomás. Solo necesitamos un lugar temporal. 2 meses máximo. 2 meses. Dejé que las palabras flotaran en el aire. ¿Y después qué? ¿Otros 2 meses? ¿Se vuelve permanente? ¿Empiezan a pedirme que pague sus gastos como antes? Antes no pagabas nuestros gastos, protestó Patricia. Solo ayudabas ocasionalmente porque podías. Esa reescritura de la historia fue la gota que derramó el vaso. ¿Saben qué? No voy a hacer esto aquí afuera. Saqué mi teléfono del bolsillo. No les debo explicaciones. No les debo nada. Pero lo que sí voy a hacer es llamar a seguridad para que se aseguren de que se vayan pacíficamente. ¿Vas a llamar a seguridad sobre tu propia familia?, exclamó mi madre, con la mano en el pecho en un gesto dramático. ¿Quién te crees que eres? Soy la dueña de esta propiedad, y ustedes están en mi puerta sin invitación alguna. Eso se llama invasión de propiedad privada. Mi padre dio un paso adelante con ese gesto intimidante que usaba cuando quería que alguien se sintiera pequeño. Elena, basta de tonterías. Vamos a entrar, vamos a hablar esto como adultos y vas a dejar de comportarte como una niña resentida. Pero yo ya no era esa niña que se encogía ante su tono. Ya no era la mujer quebrada que había suplicado por un lugar donde dormir. Era alguien completamente diferente. Den un paso más hacia mi puerta y llamo a la policía, dije con una voz que era hielo puro. No es una amenaza, es una promesa. Marqué el número de la caseta de seguridad del fraccionamiento y contestaron después del segundo timbrazo. «Seguridad, habla don Héctor, ¿en qué puedo ayudarle?» «Habla Elena Martínez, de Cerrada Los Rosales, número 47. Tengo varias personas en mi propiedad que se niegan a irse. Necesito que alguien venga a asegurar que se retiren pacíficamente. Enseguida enviamos a alguien, señora Martínez. ¿Está en peligro inmediato?» «No, pero necesito que lleguen pronto. Estamos en menos de 5 minutos». Colgué y miré a mi familia, que me observaba con una mezcla de shock e indignación. «¿Realmente llamaste a seguridad?», dijo Tomás como si todavía no pudiera creerlo. «¿Estás loca?» «No, estoy protegiéndome, que es algo que ninguno de ustedes hizo por mí cuando lo necesité». «Siempre fuiste tan dramática», bufó Patricia. «Siempre exagerando todo. Probablemente tu matrimonio se acabó porque eres imposible de complacer». Esa línea cruzó un límite que no sabía que existía. Sentí la rabia hervir, pero la mantuve controlada, canalizada, enfocada. «Váyanse de mi propiedad, ahora». «¿O qué?», desafió Roberto. «No puedes hacer nada. Somos familia. Tenemos derecho a estar aquí». En ese momento, una camioneta de seguridad del fraccionamiento se detuvo frente a mi casa. De ella bajaron don Héctor, el jefe de seguridad, un hombre robusto en sus 50 con presencia militar, y un guardia más joven. «Señora Martínez», saludó don Héctor, acercándose con autoridad. «¿Cuál es la situación?» «Estas personas», señalé a mi familia, «aparecieron sin invitación e insisten en entrar a mi casa. Les he pedido que se retiren y se niegan». Don Héctor evaluó la situación con ojo profesional, luego se dirigió a mi familia. «¿Viven en esta propiedad?» «Somos su familia», dijo mi padre, como si eso fuera respuesta suficiente. «Eso no responde mi pregunta. ¿Viven aquí? ¿Están listados como residentes autorizados?» «No, pero...» «Entonces, necesito que recojan sus pertenencias y abandonen la propiedad», interrumpió don Héctor con tono firme. «La señora Martínez tiene derecho a decidir quién entra a su hogar». «Esto es ridículo», protestó mi madre. «Ella está siendo irracional. Somos su familia. Necesitamos hablar con ella. La señora puede decidir con quién habla o no habla, y ha dejado claro que no desea que estén aquí. Ahora, pueden irse por su cuenta o puedo llamar a la policía. ¿Qué prefieren?». Mis padres intercambiaron miradas. Claramente no esperaban este tipo de resistencia,
Patricia parecía furiosa, Roberto confundido y Tomás simplemente incómodo. «Esto no se va a quedar así», amenazó mi padre. «Vamos a volver y vas a tener que enfrentar las consecuencias de rechazar a tu propia familia». «Adelante», dije con calma. «Y cuando vuelvan tendrán exactamente el mismo resultado». «Don Néctor, ¿puedo solicitar que estas personas sean agregadas a una lista de no permitidos en la caseta de entrada?» «Por supuesto, señora Martínez. Solo necesito sus nombres completos». Uno por uno, les di los nombres de cada miembro de mi familia presente. Don Héctor los anotó meticulosamente en su tablet. «Listo. A partir de ahora, no se les permitirá el acceso al fraccionamiento sin autorización expresa suya, señora Martínez». «Perfecto. Gracias, don Héctor». Mi familia finalmente empezó a recoger sus maletas, murmurando entre ellos, lanzándome miradas de resentimiento y confusión. «Elena, esto es un error», dijo mi madre haciendo un último intento. «Algún día vas a necesitarnos y no vamos a estar ahí». La ironía de esa declaración era tan profunda que tuve que contener una risa amarga. «Mamá, ya necesité de ustedes. Hace 5 años. Y no estuvieron ahí. Así que esa amenaza no tiene el peso que crees que tiene». «Eres una desagradecida», escupió Patricia. «Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Cómo qué?», pregunté genuinamente curiosa. «¿Qué hicieron exactamente por mí cuando más lo necesité? Ilumínenme, porque yo recuerdo claramente puertas cerradas y excusas». No tuvieron respuesta para eso. Mientras arrastraban sus maletas de regreso a sus autos, porque sí, habían traído 3 autos, asumiendo completamente que les permitiría quedarse, don Héctor se quedó a mi lado, una presencia silenciosa de apoyo. «¿Está bien, señora Martínez?», preguntó cuando finalmente se fueron. «Sí», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Estoy bien, mejor que bien, de hecho». «Si regresan y causan problemas, no duda en llamar inmediatamente, y si es necesario podemos contactar a la policía para obtener una orden de restricción». «Gracias, don Héctor, de verdad». Cuando entré de nuevo a mi casa y cerré la puerta, me apoyé contra ella y dejé escapar un suspiro largo y profundo. Mis manos temblaban ligeramente, la adrenalina todavía corría por mis venas, pero no me sentía mal, no me sentía culpable. Me sentía empoderada. Saqué mi teléfono y llamé a Sofía. Ella contestó al segundo timbrazo. «Hey, ¿qué pasa?» «Mi familia apareció en mi casa», dije sin preámbulo, «con maletas, esperando mudarse conmigo». «¿Qué? ¿Después de 5 años de silencio?» «Después de 5 años de silencio. Dijeron que necesitaban un lugar temporal, que soy familia, que tengo mucho espacio». Toda la conversación fue surrealista. «Por favor, dime que los mandaste al demonio». Los mandé al demonio, llamé a seguridad, los sacaron y ahora están en una lista de no permitidos para el fraccionamiento. «Esa es mi chica», dijo Sofía con orgullo audible en su voz. «¿Cómo te sientes?» «Como si acabara de pelear la batalla más importante de mi vida». «¿Y gané?» «¿Por qué ganaste?» «Elena, hace 5 años dormiste en tu auto porque ellos te dieron la espalda, y ahora tienen el descaro de aparecer esperando que los recibas». «No, eso no es familia. Y tú no les debes nada». «Lo sé, pero...». Hice una pausa, buscando las palabras. Hubo un momento donde casi sentí culpa, como si estuviera siendo la mala del cuento. Esa es la manipulación familiar trabajando en ti. Han pasado años entrenándote para que sientas que eres responsable de ellos, que les debes algo. Pero no es así. Ellos tomaron decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Tenía razón. Lo sabía. Pero había algo más que necesitaba procesar. Creo que lo que más me impactó fue su completa falta de autoconciencia, dije. Actuaban como si fuera completamente razonable aparecer así, como si los últimos 5 años no hubieran existido, como si no me hubieran abandonado cuando lo perdí todo. Reescribirán la historia de lo que pasó para que se ajuste a su narrativa. En sus mentes probablemente te ayudaron al no rescatarte, porque mira qué exitosa eres ahora.
Se dan crédito por tu éxito cuando en realidad fueron un obstáculo que tuviste que superar. Exacto. Mi padre literalmente dijo eso, que fue por mi bien que me dejaran sin ayuda. Clásico. Y ahora que estás bien, quieren beneficiarse de tu trabajo duro. Es predecible y patético. Hablamos casi una hora. Sofía me ayudó a procesar todo, a validar mis sentimientos, a reforzar que había hecho lo correcto. Cuando colgamos, me sentí más centrada, más segura, pero sabía que esto no había terminado. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Fui al trabajo, completé mis proyectos, tuve reuniones. En la superficie, todo estaba bien. Pero mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de mi madre. Elena, por favor, necesitamos hablar. No puede ser que estés dispuesta a destruir a tu familia por orgullo. De mi padre. Tu comportamiento es inaceptable. Esperamos una disculpa. De Patricia. Los niños preguntan por qué la tía Elena los rechazó. ¿Qué se supone que les diga? De Tomás. No entiendo por qué estás haciendo esto. Solo necesitábamos ayuda temporal. Ignoré cada mensaje. Cada uno. Porque responder, aunque fuera para explicar, para defender mi posición, sería darles una apertura. Sería validar que tenían derecho a una conversación. Y no lo tenían. Pero el miércoles de esa semana recibí un email que cambió las cosas. Era de mi madre, pero el tono era diferente. Más formal, más legal. Hemos consultado con un abogado familiar. Nos informó que bajo las leyes de solidaridad familiar en este estado, los hijos tienen la obligación de proveer asistencia a sus padres en necesidad cuando tienen los medios para hacerlo. Dado que claramente tienes los medios, una casa grande, un buen trabajo, y nosotros estamos en una situación difícil, podríamos tener base legal para requerir tu apoyo. No queremos llegar a eso. Preferimos resolver esto en familia. Pero si sigues negándote a ayudarnos, no nos dejarás opción. Tu padre y yo esperamos tu respuesta en 48 horas. Mamá. Leí ese email 3 veces, sintiendo cómo la rabia se encendía de nuevo en mi pecho. ¿Amenazas legales? ¿En serio habían llegado a este punto? Inmediatamente reenvié el email a alguien cuyo contacto había guardado desde que compré mi casa. Mi abogada, la doctora Gabriela Sánchez. Ella había manejado la compra de mi propiedad y me había dejado su tarjeta diciendo: si alguna vez necesitas asesoría legal sobre cualquier cosa, no dudes en contactarme. Bueno, ahora la necesitaba. Le envié el email junto con un resumen de toda la situación. El abandono hace 5 años, la aparición repentina, la expulsión de mi propiedad y ahora esta amenaza legal. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Elena, revisé el email y la situación. Primero, respira. Esto es intimidación legal sin fundamento. Las leyes de solidaridad familiar que mencionen existen, pero tienen requisitos muy específicos que tu familia no cumple. Necesito verte en persona para discutir esto apropiadamente y preparar una respuesta. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 4 p.m.? Doctora Sánchez. Confirmé la cita inmediatamente. Esa noche no dormí bien. No por miedo, aunque había un poco de eso, sino por la indignación pura de que mi familia estuviera dispuesta a llevar esto a términos legales después de haberme abandonado completamente. Al día siguiente en la oficina de la doctora Sánchez, ella me recibió con una expresión seria pero tranquilizadora. Ok, hablemos de esto claramente. Comenzó sentándose frente a mí con una carpeta. Las leyes de solidaridad familiar varían por estado, pero generalmente requieren que los padres demuestren: 1, que están en necesidad económica real; 2, que no tienen otros medios de sustento; y 3, que la relación familiar justifique la obligación de apoyo. ¿Y mi familia cumple esos requisitos? Basándome en lo que me contaste, no.
Tu padre trabajó durante años. Presumiblemente tiene pensión o ahorros. Tu madre trabaja. Tus hermanos son adultos empleados. Y lo más importante, ellos activamente te rechazaron cuando estabas en necesidad. Eso demuestra una ruptura en la relación familiar que anula cualquier obligación moral o legal de tu parte. Sentí el peso en el pecho aflojarse ligeramente. Entonces, ¿esto es solo una amenaza vacía? Es intimidación. Están tratando de asustarte para que cedas. Y voy a hacer algo que va a asegurar que esto no continúe. Abrió su laptop. Voy a redactar una carta legal formal de mi despacho al de ellos, o a ellos directamente si no tienen abogado real, estableciendo los hechos, que no tienes obligación legal de proveerles vivienda o sustento, que cualquier intento de acoso o invasión de tu propiedad será tratado como asunto criminal y que estás dispuesta a proceder legalmente si continúan. ¿Eso funcionará? Funcionará si realmente consultaron a un abogado, porque cualquier abogado competente les dirá lo mismo que te estoy diciendo a ti. No tienen caso. Y si no consultaron a un abogado, lo cual sospecho, entonces esta carta dejará muy claro que estás preparada para defenderte legalmente, lo cual usualmente es suficiente para detener este tipo de comportamiento. Hagámoslo, dije sin dudar. La doctora Sánchez sonrió. Me agrada, Selena. No muchos clientes tienen esta claridad sobre sus límites. Tardé 5 años y pasé por mucho para llegar hasta aquí, respondí. No voy a retroceder ahora. Bien, porque lo que viene después puede ponerse feo antes de mejorar. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la noche que pasé en mi auto, en las puertas que me cerraron, en los 5 años de silencio, en todo lo que había construido desde entonces. Estoy preparada, dije con convicción, absolutamente preparada. Y lo estaba, porque esta vez yo no era la que suplicaba en la puerta de alguien más. Esta vez era la dueña de la puerta, y esa puerta permanecería cerrada. La carta legal de la doctora Sánchez fue enviada el viernes por la tarde, por correo certificado y correo electrónico, asegurando que mi familia no pudiera alegar que nunca la recibieron. El documento era claro, profesional y absolutamente demoledor. En 3 páginas concisas, la doctora Sánchez establecía: 1. Que yo no tenía obligación legal de proveer vivienda o sustento a mi familia bajo las circunstancias actuales. 2. Que cualquier afirmación de lo contrario constituía desinformación legal que podría considerarse como coerción. 3. Que su aparición no invitada a mi propiedad y su negativa inicial a retirarse constituía invasión de propiedad privada. 4. Que cualquier intento futuro de contacto no solicitado, acoso o intimidación sería documentado y podría resultar en acciones legales, incluyendo órdenes de restricción. 5. Que toda comunicación futura debía pasar por su despacho, no directamente conmigo. La carta terminaba con una línea que me dio particular satisfacción. Mi clienta ha reconstruido su vida sin asistencia familiar después de ser rechazada en su momento de mayor necesidad. No tiene obligación moral ni legal de proveer asistencia a quienes no estuvieron dispuestos a ofrecerle lo mismo. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Sánchez después de leerme la versión final por teléfono. Como si finalmente alguien estuviera validando lo que he estado sintiendo durante 5 años, respondí honestamente. Como si alguien al fin viera la injusticia de todo esto. Porque hay injusticia, y ahora está documentada legalmente. Guarda una copia de esta carta. La necesitarás si esto escala. No tuve que esperar mucho para la respuesta. El lunes por la mañana, mientras estaba en una reunión de trabajo, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Lo había puesto en silencio, pero podía ver las notificaciones acumulándose. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Cuando finalmente pude revisar mi teléfono durante el receso, encontré una avalancha de notificaciones de mi familia.
pero esta vez el tono había cambiado dramáticamente. Mi madre. No puedo creer que involucraras a un abogado. ¿Así de bajo has caído? ¿Amenazar legalmente a tu propia familia? Mi padre. Recibimos la carta de tu abogada. Esto es guerra, Elena. Si quieres jugar sucio, podemos jugar sucio también. Patricia. Wow. Simplemente wow. ¿Estás dispuesta a destruir a tu familia por egoísmo? Mamá está devastada. Espero que puedas vivir con eso. Tomás. No entiendo cómo te convertiste en esta persona fría y calculadora. El dinero realmente te cambió. Pero el mensaje que más me impactó fue uno de mi madre que llegó 1 hora después de los demás. Si no resuelves esto, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. No nos dejas opción. ¿Medidas más drásticas? ¿Qué significaba eso? Le reenvié todos los mensajes a la doctora Sánchez como ella me había instruido. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Están documentando su propio acoso. Guarda todo esto. No respondas nada. Déjame manejar cualquier comunicación. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero había una molesta ansiedad en el fondo de mi mente. ¿Qué medidas más drásticas podrían tomar? ¿Aparecer de nuevo en mi casa? ¿Tratar de sabotear mi trabajo? Resulta que sus medidas más drásticas estarán incluso más patéticas de lo que imaginé. El miércoles por la tarde estaba trabajando desde casa. Uno de los beneficios de mi posición era la flexibilidad ocasional. Cuando don Héctor llamó a mi puerta. Señora Martínez, disculpe la interrupción. Tenemos una situación en la caseta de entrada que requiere su atención. ¿Qué tipo de situación? Su familia está aquí de nuevo, pero esta vez trajeron a alguien que dice ser abogado y tiene documentos que supuestamente les dan derecho a entrar a su propiedad. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué? El documento parece ser algún tipo de acuerdo de comodato familiar. Dice que usted acordó permitirles residir temporalmente en su propiedad, pero necesitamos verificar con usted si esto es legítimo. Absolutamente no es legítimo. No he firmado nada. Voy para allá. Me puse unos zapatos y conduje los 3 minutos hasta la caseta de entrada. Lo que encontré fue casi cómico de lo absurdo que era. Allí estaban mis padres, Patricia, Roberto y Tomás, y con ellos había un hombre de unos 40 años, con un traje barato y un maletín que parecía más un accesorio que una herramienta de trabajo real. Señora Martínez, dijo don Héctor cuando llegué, este caballero, que dice llamarse licenciado Morales, afirma tener documentación que autoriza a sus familiares a ingresar a su propiedad. El supuesto licenciado Morales me extendió una mano que no estreché. Luego sacó de su maletín un documento y me lo ofreció. Señora, tengo aquí un acuerdo de comodato familiar firmado que establece que usted ha cedido temporalmente el uso de su propiedad a sus familiares por un periodo de... Déjeme detenerlo ahí, interrumpí, sin tomar el documento. No he firmado ningún acuerdo. No existe tal documento legítimo. Y si está sugiriendo que hay una firma mía en ese papel, entonces estamos hablando de falsificación de documentos, lo cual es un delito penal. El hombre parpadeó, claramente no esperando resistencia inmediata. Señora, entiendo que pueda haber confusión, pero este documento... ¿Puedo verlo? Pregunté, finalmente tomando el papel. Era ridículo. Un documento impreso en papel común con un membrete que decía Acuerdo de comodato familiar en una tipografía que parecía sacada de WordArt. El texto era vago y lleno de errores gramaticales, y al final, efectivamente, había una firma que supuestamente era mía. No se parecía nada a mi firma real. Esto es una falsificación, dije claramente mirando directamente a mi padre. Esta no es mi firma, y este documento no tiene validez legal alguna. Elena, no seas difícil, empezó mi madre. Don Héctor, la interrumpí, volteándome hacia el jefe de seguridad. ¿Podría llamar a la policía? Tenemos un intento de fraude documental y posiblemente suplantación de identidad. El rostro de mi madre palideció.
¿Vas a llamar a la policía sobre tu propia familia? Voy a llamar a la policía sobre personas que están intentando entrar ilegalmente a mi propiedad usando documentos falsificados. El hecho de que sean mi familia es irrelevante. El licenciado Morales dio un paso atrás. Señora, tal vez haya habido un malentendido. Si usted dice que no firmó, tal vez, no hay tal vez, esto es falsificación. ¿Usted es realmente abogado o es parte de esta farsa? El hombre se puso visiblemente nervioso. Yo soy consultor legal independiente. Entonces no es abogado. Saqué mi teléfono. Voy a tomar fotos de este documento, de su identificación, y las voy a enviar a mi abogada. Y ella determinará si esto constituye ejercicio ilegal de la profesión, además de fraude. Elena, ¡basta!, gritó mi padre. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te volviste tan cruel? Esa pregunta, esa acusación de crueldad, tocó algo profundo en mí. Durante 5 años había cuestionado si tal vez yo era el problema, si tal vez era demasiado sensible, demasiado rencorosa, incapaz de perdonar. Pero en ese momento, mirando a mi padre a los ojos, supe con absoluta certeza que no era yo quien había cambiado. Era mi perspectiva la que finalmente se había aclarado. ¿Cruel?, repetí con voz calmada. ¿Yo soy cruel? Dormí en mi auto hace 5 años porque ustedes me cerraron la puerta en la cara. No recibí ni una llamada ni un mensaje en 5 años y ahora aparecen con documentos falsos tratando de forzar su entrada a mi casa y yo soy la cruel. Te dejamos sola para que aprendieras. No, me abandonaron porque no querían la incomodidad de ayudarme. Hay una diferencia. Y ahora que construí algo por mi cuenta sin su ayuda, quieren beneficiarse de mi trabajo. Eso no es familia. Eso es parasitismo. Intervino Patricia con ese tono condescendiente que odiaba. Siempre tan dramática, siempre exagerando todo. Don Héctor, por favor proceda con la llamada a la policía, dije, ignorándola completamente. Espere. El falso abogado levantó las manos. No es necesario involucrar a las autoridades. Fue un malentendido. Yo me retiro. Oh, no, usted se queda. Bloqueé su camino. Intentó usar documentos falsificados para obtener acceso a propiedad privada. Eso no es un malentendido. Es un delito. El hombre miró a mi familia con pánico. Ustedes me dijeron que ella había firmado esto, que eso lo estaba haciendo difícil. ¿Entonces admite que sabía que el documento era de dudosa legitimidad?, pregunté. El hombre cerró la boca, dándose cuenta de que acababa de incriminarse. Don Héctor ya estaba en su radio. Central, necesito presencia policial en la entrada principal. Intento de acceso no autorizado con documentación posiblemente falsificada. Los siguientes 15 minutos fueron tensos. Mi familia intentó varias tácticas. Súplicas emocionales de mi madre, amenazas veladas de mi padre, acusaciones de Patricia, intentos de mediación de Tomás. Las ignoré todas, manteniendo mi atención en el falso abogado que se veía cada vez más desesperado por escapar. Cuando llegaron 2 oficiales de policía, la situación se formalizó rápidamente. ¿Quién reportó el incidente?, preguntó el oficial mayor, una mujer de unos 40 años con expresión seria. Yo, respondí. Soy la propietaria de la residencia. Estas personas intentaron ganar acceso a mi propiedad usando este documento falsificado. Le extendí el papel. La oficial lo revisó, intercambió una mirada con su compañero y luego se dirigió a mi familia. ¿Alguno de ustedes tiene residencia legal en la propiedad de la señora? Somos su familia, dijo mi madre como si eso fuera respuesta suficiente. Eso no responde a mi pregunta. ¿Residen legalmente en su propiedad? No, respondí por ellos. No residen ahí. No están autorizados a entrar. Y no he firmado ningún documento permitiéndoles acceso. La oficial se dirigió al supuesto abogado. ¿Usted preparó este documento? El hombre tartamudeó. Ellos me contrataron para... Fue un malentendido. ¿Es usted abogado licenciado? Soy consultor legal. ¿Tiene cédula profesional? El supuesto abogado quedó en silencio. Voy a necesitar ver identificación de todos, dijo la oficial, con un tono que no admitía debate.
Durante los siguientes minutos, verificó las identificaciones de todos, hizo llamadas por radio y consultó algo en su tablet. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Finalmente, se dirigió a mi familia. Señores, la propietaria ha dejado claro que no tienen autorización para estar en su propiedad. Este documento no tiene validez legal. Es evidente que no ha sido notariado apropiadamente y la firma no ha sido verificada. Les voy a pedir que se retiren inmediatamente. Si regresan sin autorización explícita, estarán sujetos a arresto por invasión de propiedad. «Esto es absurdo», explotó mi padre. «Es nuestra hija. Eso no le da derecho a entrar a su propiedad sin permiso», respondió la oficial con paciencia profesional. «La ley es clara sobre esto». Se dirigió al falso abogado. «Y usted, señor, voy a emitir una citación. Presentar documentos falsificados es un delito. Tendrá que comparecer ante un juez para explicar su participación en este incidente». El hombre palideció. «Pero yo solo estaba ayudando a una familia». «Estaba participando en un intento de fraude», corrigió la oficial. «Hay una diferencia». Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas de tristeza genuina, sino el llanto dramático que solía usar para manipular situaciones a su favor cuando yo era niña. «Elena, por favor, somos tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Algo dentro de mí, algo que había estado conteniendo durante 5 años, finalmente se liberó. «¿Cómo puedo hacerles esto?», repetí, sintiendo la rabia vibrar en mi voz. «¿De verdad me están preguntando eso? Hace 5 años, cuando mi vida se estaba desmoronando, cuando no tenía dónde dormir, cuando les supliqué ayuda, ustedes me dijeron que no. Papá me dijo que fuera a un albergue. Tú, mamá, dijiste que alteraría tu rutina. Patricia, me dijiste que mi energía era tóxica. Tomás, tenías una nueva novia y no querías que te incomodara». «Eso fue diferente», empezó mi padre. «¿Diferente cómo?» «Porque yo estaba con una necesidad real y ustedes simplemente no quieren la incomodidad de buscar otro lugar. No, lo que es diferente es que yo tengo algo ahora, una casa, estabilidad, éxito, y ustedes quieren un pedazo de eso. Pero no estuvieron ahí para construirlo conmigo, solo quieren los beneficios sin haber hecho ningún sacrificio». «¿Te criamos?», dijo mi madre entre sollozos. «Te dimos un hogar durante 18 años. Sí. Hicieron su trabajo básico como padres. Felicidades. Eso no me convierte en su plan de retiro o su opción de vivienda gratuita. Especialmente no después de abandonarme cuando más los necesité». Patricia intervino con veneno en su voz. «Siempre supiste cómo hacer que todo girara en torno a ti. Siempre la víctima. Seguramente por eso acabaste divorciada. Eres insoportable». Los oficiales cruzaron miradas. Esto ya había llegado al límite. La oficial mayor le lanzó una mirada de advertencia. «Señora, sugiero que se calme». Pero yo mantuve la compostura, porque la verdad era que los insultos de Patricia ya no me dolían. No tenía poder sobre mí. «Pueden pensar lo que quieran de mí», dije con calma. «Pueden llamarme egoísta, cruel, insoportable, lo que sea que los haga sentir mejor sobre ustedes mismos. Pero al final del día, yo estoy aquí porque me levanté sola. Y ustedes están aquí porque nunca aprendieron a valerse por sí mismos sin depender de otros». «Oficiales», intervino don Héctor. «Si ya terminaron aquí, necesito que estas personas se retiren del fraccionamiento. Están en la lista de no permitidos y están causando una escena que está perturbando a otros residentes». La oficial asintió. «Tienen razón. Señores, necesito que se retiren inmediatamente. Si hay más contacto no deseado con la señora Martínez, ella puede solicitar una orden formal de restricción. ¿Queda claro?». Mi familia intercambió miradas de incredulidad, como si todavía no pudieran procesar que esto estaba sucediendo realmente. El falso abogado ya había huido a su auto, esperando a escapar de la escena. «No se vaya», le gritó la oficial. «Tiene una citación que recoger». El hombre se detuvo, derrotado.
Uno por uno, mi familia subió a sus autos. Mi madre me lanzó una última mirada, una mezcla de dolor, ira y algo que podría haber sido vergüenza. «Vas a arrepentirte de esto», dijo mi padre como último intento de amenaza. «La familia es para siempre. No puedes simplemente borrarnos». «Ustedes me borraron a mí primero», respondí. «Durante 5 años. Yo solo estoy devolviendo el favor». Vi cómo se alejaban. 3 autos saliendo del condominio, llevándose con ellos la ilusión final de que algún día habría una reconciliación. Y me sentí libre. La oficial se acercó a mí con una expresión más suave. «¿Está usted bien, señora?» «Sí», respondí, y era verdad. «Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Si regresan o la contactan de nuevo, no dude en reportarlo. Con lo que pasó hoy tiene base sólida para una orden de restricción si la necesita. «Gracias, oficial». Cuando todos se fueron, don Héctor me acompañó de regreso a mi auto. Señora Martínez, si me permite decirlo, manejó esa situación con mucha gracia. Gracias, don Héctor, y gracias por llamarme inmediatamente. Su apoyo hoy significó mucho. Para eso estamos. Y solo para que lo sepa, voy a incrementar los protocolos de seguridad en su sección. Si alguien pregunta por usted en la entrada, verificaremos personalmente con usted antes de dar cualquier información. Lo aprecio enormemente. Mientras conducía de regreso a mi casa, sentí algo que no había sentido en años. Una completa paz. No era solo que había defendido mis límites, era que finalmente había cerrado un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. Mi familia había tenido 5 años para disculparse, para por lo menos preguntar si me encontraba bien, para demostrar que les importaban. En lugar de eso, habían aparecido solo cuando pensaron que podían aprovecharse de mí. Y yo había aprendido la lección más valiosa. No les debía nada. Absolutamente nada. Los días después del incidente fueron, pues digamos, normales. Era como si una tormenta que amenazaba en el horizonte finalmente hubiera pasado, dejando atrás un silencio casi inquietante. Mi teléfono, que había estado explotando con mensajes durante semanas, de repente estaba en calma. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un email. Al principio, me encontraba revisándolo compulsivamente esperando la siguiente ola de acoso. Pero después de 3 días de silencio total, empecé a entender, se habían rendido. O al menos habían entendido finalmente que yo no iba a ceder. El viernes de esa semana, la doctora Sánchez me llamó. «Elena, tengo actualizaciones. El tal licenciado Morales, que resultó no ser abogado sino un consultor sin credenciales reales, aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Va a pagar una multa sustancial y hacer servicio comunitario a cambio de no enfrentar cargos criminales más serios. Pero lo importante es que dio testimonio sobre quién lo contrató y lo que le pidieron hacer». «¿Y?» «Tu padre fue quien orquestó todo el plan del documento falsificado. Le pagó a Morales $500 para crear el documento y actuar como abogado. Morales declaró que tu padre específicamente le dijo que falsificara tu firma porque ella eventualmente entendería y no haría problemas». Sentí una punzada de algo. ¿Tristeza? ¿Decepción? Pero sorprendentemente no de dolor. Era más como la confirmación final de algo que yo ya sabía. ¿Hay consecuencias legales para mi padre? Podrías presentar cargos por falsificación de documentos y fraude si quisieras. Tienes un caso sólido, pero la decisión es completamente tuya. Pensé en eso durante un momento. Parte de mí, la parte herida que había dormido en su auto, la parte que había sido rechazada una y otra vez, quería ver consecuencias reales. Quería que pagaran por todo. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido y sanado durante 5 años, sabía que presentar cargos criminales contra mi propio padre no me traería paz. Solo me ataría a ellos por más tiempo, prolongando el drama, manteniéndome conectada a personas de las que necesitaba distanciarme completamente. «No voy a presentar cargos»,
dije finalmente. Pero quiero que todo esto quede documentado en caso de que intenten algo más en el futuro. Decisión sabia. Ya está todo documentado. Y tengo algo más que sugerirte. Una orden de restricción preventiva. No es punitiva. Simplemente establece límites legales claros. Les prohibiría contactarte directamente, acercarse a tu propiedad o lugar de trabajo, o intentar comunicación a través de terceros. Es protección, no castigo. ¿Cuánto tiempo tomaría obtener una? Con la documentación que tenemos, el incidente de la propiedad, el documento falsificado, el testimonio de Morales y los mensajes de acoso, podríamos tenerla en 2 semanas. Hagámoslo. No porque quiera castigarlos, sino porque necesito cerrar esta puerta completamente. Entendido. Preparo los documentos esta semana. Cuando colgué, me senté en mi sofá. Mi sofá. En mi sala. En mi casa. Y permití que todo finalmente se asentara. Esto estaba terminando. De verdad se estaba terminando. Esa noche, Sofía vino a cenar. Había sido tradición desde que salí de su departamento hace años. Una cena mensual donde nos poníamos al día con nuestras vidas. «Te ves diferente», observó mientras servíamos vino en la cocina. «Más ligera». «Me siento diferente», admití. Como si finalmente hubiera soltado algo pesado que estaba cargando sin darme cuenta. ¿Y cómo se siente? Aterrador y liberador al mismo tiempo. Durante años, incluso después de que me rechazaron, parte de mí seguía aferrándose a esta fantasía de que algún día se disculparían, de que verían el error que cometieron y habría algún tipo de reconciliación emotiva. ¿Y ahora? Ahora sé que eso nunca va a pasar. Y está bien, porque no lo necesito para seguir adelante. Ya seguí adelante. Los dejé a Plaza hace años, solo que no lo había aceptado completamente hasta ahora. Sofía levantó su copa. Por dejar ir y por construir algo mejor en su lugar. Chocamos nuestras copas y en ese simple gesto sentí la verdad profunda de sus palabras. Había construido algo mejor, no solo una casa o una carrera, sino una vida entera. Una vida con amistades genuinas, éxito profesional ganado con esfuerzo y, lo más importante, amor propio y límites saludables. ¿Puedo hacerte una pregunta seria?, dijo Sofía después de un momento. Claro. ¿Hay algo que desearías hubiera sido diferente? No con ellos, sino contigo. ¿En cómo manejaste todo? Reflexioné sobre esa pregunta cuidadosamente. Desearía haberme dado cuenta antes de que su rechazo no era un reflejo de mi valor. Me tomó años entender que su incapacidad de ayudarme decía todo sobre ellos y nada sobre mí. Si hubiera entendido eso desde el principio, habría sufrido menos. Pero tal vez necesitabas ese sufrimiento para llegar a donde estás ahora, sugirió Sofía suavemente. No estoy diciendo que te lo merecieras, pero a veces el dolor es el maestro más efectivo. Tenía razón. La mujer que era ahora, fuerte, independiente, segura de sí misma, había sido forjada en esas noches frías durmiendo en su auto, en esos meses viviendo en un sofá-cama, en esos años trabajando incansablemente para construir algo propio. Si mi familia me hubiera ayudado entonces, probablemente habría caído en los mismos patrones de dependencia que tenía antes. Habría permanecido pequeña, insegura, siempre buscando validación externa. Su rechazo, por cruel que fuera, me había forzado a encontrar fuerza en mí misma, a descubrir que era capaz de mucho más de lo que jamás imaginé. Tienes razón, dije finalmente. No cambiaría nada, porque si algo hubiera sido diferente, yo sería diferente. Y me gusta quien soy ahora. Sofía sonrió con orgullo. Esa es la Elena que conozco, la luchadora, la sobreviviente, la que convierte cenizas en castillos. Pasaron las semanas, la orden de restricción fue aprobada sin complicaciones, el juez revisó la documentación y la otorgó inmediatamente. Mi familia fue notificada oficialmente, cualquier contacto no autorizado conmigo resultaría en consecuencias legales. Esperaba sentir algo, tal vez tristeza, tal vez culpa, pero lo único que sentí fue un alivio profundo.
En el trabajo, las cosas seguían yendo bien. Había completado mi MBA y estaba siendo considerada para una posición de vicepresidenta regional. El salario sería de 6 cifras, algo que la Elena de hace 5 años, durmiendo en su auto con $2,000 en el banco, nunca habría imaginado posible. Una tarde de otoño, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un email inesperado. Era de una dirección que no reconocía, pero el nombre en la firma me hizo detenerme. Era de un primo segundo que apenas conocía, hijo de un tío que vivía en otro estado. Elena, sé que probablemente no esperabas tener noticias mías. Nos vimos tal vez 3 veces en reuniones familiares cuando éramos niños. Pero me enteré por el chisme familiar de lo que pasó entre tú y tus padres/hermanos. Quería que supieras que no todos en la familia extendida pensamos que estás equivocada. Mi mamá, tu tía Claudia, está furiosa con tu papá por cómo te trataron. Dice que lo que te hicieron fue imperdonable. Solo quería que supieras que hay algunos de nosotros que vemos la verdad de la situación. No te pido nada ni espero respuesta. Solo quería que supieras que no estás sola. Miguel. Leí ese email 3 veces sintiendo una emoción inesperada. No era que necesitara validación de la familia extendida. Ya había hecho las paces con la situación. Pero era confortante saber que había personas que veían la injusticia de todo esto. Respondí brevemente, agradeciéndole por contactarme y por su apoyo. No abrí una conversación extensa ni busqué construir una relación, pero su gesto me recordó algo importante. No todas las personas con mi apellido eran como mis padres y hermanos. Llegó diciembre, 5 años y 2 meses desde aquella noche en el estacionamiento. Mi casa estaba decorada para las fiestas, no extravagantemente, pero con suficiente calidez para hacerla acogedora. Había invitado a un grupo pequeño de amigos para una cena navideña. Sofía, por supuesto, algunos colegas del trabajo que se habían convertido en amigos genuinos, y Carolina, mi ex jefa que ahora disfrutaba su retiro, pero seguía siendo una mentor importante en mi vida. Mientras preparaba la cena, mirando alrededor de mi casa llena de risas y conversación, me golpeó la realización de cuán completa era mi vida ahora. No necesitaba a mi familia de sangre para tener una familia. Había construido una familia no filial, personas que me valoraban, me respetaban y celebraban mis éxitos en lugar de resentirlos. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía apareciendo a mi lado en la cocina con una copa de vino. En cómo todo ha cambiado, y en cómo todo esto, señalé la sala llena de gente, no habría sido posible si las cosas hubieran sido diferentes hace 5 años. ¿Te refieres a si tu familia te hubiera ayudado? Exacto. Si me hubieran dejado quedarme con ellos, probablemente habría permanecido en esa dinámica tóxica indefinidamente. Habría seguido siendo la persona que rescata a todos, que se sacrifica por otros mientras se descuida a sí misma. Habría permanecido pequeña. En cambio, te convertiste en esto. Sofía gesticuló a mi alrededor. Dueña de casa, ejecutiva exitosa, mujer que sabe su valor y no acepta menos de lo que merece. Todo gracias a ti, dije, sintiendo las lágrimas amenazar. Nada de esto habría sido posible sin esa primera noche en tu sofá-cama. Tonterías. Yo solo te di un lugar donde dormir. Tú hiciste todo el trabajo pesado. Reconstruirte, crecer, establecer límites, defender tu espacio. Fue todo tuyo. Pero no habría podido empezar sin ese primer acto de bondad, sin alguien que me viera como persona, no como problema o proyecto. Sofía me abrazó, y en ese abrazo sentí 5 años de gratitud, amistad y amor genuino. «¿Sabes?», dijo después de un momento, «cuando te ayudé esa primera vez, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pensé, ¿y si es una mala idea? ¿Y si se aprovecha? ¿Y si termina siendo un desastre? Y tú me demostraste que vale la pena apostar por las personas correctas, que hay gente que cuando se le da una oportunidad no la desperdicia, que convierten esa pequeña ayuda en algo extraordinario. Voy a llorar en mi propia fiesta», amenacé limpiándome los ojos. Bien, son lágrimas ganadas. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y yo estaba limpiando la cocina, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Por un momento el miedo antiguo regresó, mi familia encontrando formas de contactarme a pesar de la orden de restricción, pero cuando abrí el mensaje era de alguien completamente diferente. «Hola Elena, soy Javier. Sé que esto es inesperado y probablemente no quieres saber de mí,
pero vi en LinkedIn que te va increíble en tu carrera y quería decir, me alegro por ti y lo siento por todo. Fui un cobarde y un idiota. No espero respuesta ni perdón. Solo quería que supieras que reconozco lo equivocado que estuve, que te mereces todo el éxito que has logrado. Cuídate. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Rabia, dolor, satisfacción amarga. Pero lo único que sentí fue indiferencia. Javier era parte de un capítulo cerrado hace mucho tiempo. Su disculpa, aunque tardía, ya no tenía peso porque ya no le daba poder sobre mis emociones. No respondí, no porque quisiera castigarlo con mi silencio, sino porque genuinamente no tenía nada que decir. Había seguido adelante y él ya no era relevante en mi historia. Borré el mensaje y terminé de limpiar mi cocina, en mi casa, en mi vida, que había construido sin él, sin mi familia, sin nadie más que mi propio esfuerzo y las personas que eligieron apoyarme cuando más lo necesitaba. Y así pasaron 3 meses. La vida había caído en un ritmo confortable y satisfactorio. Conseguí la posición de vicepresidenta regional, un logro que habría parecido imposible 6 años atrás. Mi casa estaba completamente amueblada y personalizada, cada espacio reflejando mis gustos y mi historia. Una tarde de marzo, mientras trabajaba en mi jardín, había descubierto un amor inesperado por la jardinería. Don Héctor se acercó caminando por la calle. «Señora Martínez, ¿tiene un minuto?» «Por supuesto, don Héctor. ¿Pasa algo?» No es una emergencia, pero quería informarle personalmente. Su padre intentó entrar al fraccionamiento esta mañana. Le dijo al guardia de turno que era una emergencia familiar, que necesitaba hablar con usted urgentemente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó? El guardia siguió protocolo. Le informó que estaba en la lista de no permitidos y que había una orden de restricción vigente. Su padre insistió que era urgente, que alguien había muerto. El guardia me llamó, yo verifiqué con la policía, no había reportes de ninguna emergencia, y le informamos a su padre que si el asunto era urgente, podía contactarla a través de su abogada como establece la orden. ¿Cómo reaccionó? Se molestó, dijo algunas cosas desagradables sobre usted y sobre el fraccionamiento, pero eventualmente se fue. Solo quería que estuviera informada en caso de que intente otros métodos de contacto. Gracias por manejar eso, don Héctor, y por avisarme. ¿Quiere que incrementemos alguna medida de seguridad? No, creo que lo que tenemos está funcionando, pero aprecio su vigilancia. Cuando don Héctor se fue, me senté en mi jardín por un largo momento, procesando. Mi padre había mentido sobre una emergencia familiar para intentar entrar. Era manipulación pura, un último intento desesperado de forzar contacto. Y había fallado. El sistema funcionó. Los límites que había establecido, legales, físicos, emocionales, se mantuvieron firmes. Esa noche llamé a la doctora Sánchez y le informé del incidente. «Documentamos esto también», dijo. «Si intenta contactarte de nuevo, podemos buscar que la orden de restricción se extienda o que enfrente consecuencias por violarla. ¿Cómo te sientes?» Honestamente, solo cansada. Cansada de que no puedan aceptar un no como respuesta. Cansada de que sigan intentando manipular situaciones. Pero también aliviada, porque cada intento fallido refuerza que tomé la decisión correcta. Esa es una perspectiva muy sana, Elena. Has crecido mucho desde la primera vez que entraste a mi oficina. Tenía razón. La Elena que había comprado esta casa hace 2 años habría estado nerviosa, cuestionándose, tal vez incluso sintiéndose culpable. La Elena de ahora entendía que su paz mental valía más que cualquier obligación familiar ficticia. Y pasó un año más. Estaba preparando el jardín para una pequeña celebración. Era el aniversario de 6 años desde aquella noche en el estacionamiento. Una fecha que había empezado a celebrar no como recordatorio del dolor, sino como marca de mi renacimiento. Sofía llegó temprano para ayudar con los preparativos. 6 años, dijo, mientras colgábamos luces decorativas. ¿Alguna vez imaginaste que estarías aquí? ¿Aquí específicamente? Nunca. Pero en algún lugar bueno, en algún lugar mío, eso sí lo imaginé. En esas noches más oscuras, cuando todo parecía imposible, me aferraba a la idea de que algún día estaría bien. No sabía cómo se vería ese bien, pero sabía que lo alcanzaría. ¿Y superó tus expectativas? Miré alrededor de mi jardín, mi casa detrás de nosotras, pensando en mi carrera, mis amistades, la vida que había construido. La superó de formas que ni siquiera sabía imaginar entonces. No solo material, aunque sí, tener seguridad financiera es increíble después de haber estado en cero, sino emocionalmente. La persona que soy ahora es alguien que respeto.
alguien que establece límites, alguien que sabe su valor. La Elena de hace 6 años no era esa persona todavía. Ella estaba dentro de ti todo el tiempo, observó Sofía. Solo necesitaba las circunstancias correctas para emerger. Circunstancias terribles, querrás decir. A veces las circunstancias terribles son las que revelan nuestra verdadera fuerza. Esa noche, rodeada de amigos, mi familia elegida, brindamos no solo por mi supervivencia, sino por mi florecimiento. Por cada obstáculo superado, cada límite establecido, cada vez que elegí mi bienestar sobre las expectativas de otros. Carolina, mi mentora, dio un brindis que me hizo llorar. Por Elena, quien nos enseñó que la familia no siempre es quien te cría, sino quien te levanta cuando caes. Y quien nos demostró que el éxito más dulce es el que construyes con tus propias manos. Más tarde, cuando todos se habían ido y estaba sola en mi casa, subí a mi habitación, mi dormitorio principal, con su baño privado y su walk-in closet, y saqué una caja del fondo de mi armario. Dentro estaba todo lo que había guardado de aquellos primeros días. La manta delgada que usé en mi auto esa primera noche, algunos recibos de comidas baratas, notas que me escribí a mí misma en momentos de desesperación, la tarjeta de presentación de Sofía con su ofrecimiento garabateado al reverso. No miraba estas cosas a menudo, no quería vivir en el pasado, pero ocasionalmente era importante recordar de dónde venía, no para revolcarme en el dolor, sino para honrar el camino recorrido. Había una nota en particular que siempre me hacía detenerme y pensar. La había escrito en mi teléfono esa primera noche en el estacionamiento, con los dedos entumecidos por el frío y las lágrimas secándose en mis mejillas. Hoy descubrí quién estará ahí cuando todo se derrumbe, y no son quienes esperaba, pero algún día voy a estar bien. No sé cómo ni cuándo, pero lo estaré. Y cuando lo esté, voy a recordar esta noche. Voy a recordar este dolor. No para aferrarme a él, sino para recordarme a mí misma que soy capaz de sobrevivir lo imposible. Este no es mi final, es solo el comienzo de algo diferente, algo mejor. Tengo que creerlo, porque si no lo creo, no puedo seguir adelante. Así que lo creo, elijo creer. Voy a estar bien, voy a estar más que bien, voy a ser extraordinaria. Leí esas palabras, escritas por una mujer quebrada que apenas se reconocía a sí misma, y sentí una ternura profunda por ella, por la Elena de entonces, que tuvo el coraje de seguir adelante cuando habría sido más fácil rendirse. Lo logramos, susurré a esa versión de mí misma. Lo logramos. Epílogo. 2 años después, 8 años desde el estacionamiento. No volví a saber de mi familia después del incidente donde mi padre mintió sobre una emergencia. La orden de restricción se mantuvo y eventualmente simplemente dejaron de intentar. A veces me preguntaba si pensaban en mí, si alguna vez reflexionaban sobre sus acciones y sentían arrepentimiento, pero mayormente no pensaba en ellos en absoluto. Se habían convertido en extraños, personas que alguna vez conocí pero que ya no eran relevantes en mi vida. Sofía y yo eventualmente decidimos comprar una casa de inversión juntas, un dúplex que rentábamos a estudiantes universitarios. Era irónico y hermoso, 2 mujeres que habían estado en situaciones precarias de vivienda, ahora proveyendo hogares seguros para otros. Y decidimos hacer algo más. Establecimos un fondo pequeño, nada masivo, solo lo que podíamos contribuir cómodamente, para ayudar a mujeres recién divorciadas que no tenían recursos. Cubríamos depósitos de apartamentos, primeros meses de renta, cosas básicas que daban a alguien en crisis un respiro para reorganizarse. Pagar por adelantado, como Sofía siempre decía. En mi 8º aniversario de aquella noche en el estacionamiento, hice algo que había estado posponiendo. Conduje hasta ese estacionamiento. Seguí ahí, exactamente igual, los mismos espacios, las mismas luces, la misma vista del centro comercial. Estacioné mi auto nuevo en el mismo espacio aproximado donde había dormido 8 años atrás. Y me senté ahí por un momento, recordando el miedo, la vergüenza, la sensación de no tener absolutamente nada. Pero también recordando la chispa de determinación que se encendió esa noche. La decisión de que esto no sería mi final. Saqué mi teléfono y tomé una foto del estacionamiento.
No para redes sociales, esto era privado, personal, sino para mí, un recordatorio de que los finales pueden ser comienzos, que tocar fondo puede ser el primer paso hacia arriba. Conduje de regreso a mi casa, mi hermosa casa, en mi vecindario seguro, con mis muebles elegidos cuidadosamente y mi jardín que ahora florecía lleno de colores, y supe con absoluta certeza que todo había valido la pena. El rechazo, el dolor, las noches frías, los años duros, todo había valido la pena para llegar hasta aquí. Porque aquí, esta vida, esta versión de mí, era extraordinaria, y la había construido yo sola. Esa noche escribí una última entrada en el diario que había mantenido durante estos 8 años. Hoy volví al lugar donde todo comenzó, al estacionamiento donde dormí cuando no tenía nada ni nadie. Y me di cuenta de algo. Ese no fue el peor día de mi vida, fue el mejor, porque ese fue el día que descubrí quién era realmente. No la hija que rescata a todos, no la esposa que se pierde en su matrimonio, no la persona que se define por cuánto da a otros. Ese fue el día que conocí a Elena, la verdadera Elena, fuerte, resiliente, capaz de cosas extraordinarias cuando se le quitan todas las muletas y excusas. Mi familia me rechazó ese día, y al hacerlo me dieron el regalo más grande, la oportunidad de descubrirme a mí misma. No les perdono, no olvidaré, pero tampoco guardo rencor. Simplemente los dejé ir. Y en ese espacio donde ellos estaban, construí algo mejor. Una familia elegida, una vida elegida, una versión de mí misma que amo y respeto. Hace 8 años, dormí en un estacionamiento sin tener idea de cómo sería mi mañana. Hoy, sé exactamente quién soy y hacia dónde voy. Y eso lo vale todo. La familia no se define por la sangre, se define por quién aparece, por quién se queda, por quien te levanta cuando caes y celebra cuando te elevas. Y a toda esa familia, Sofía, Carolina, mis amigos, mis mentores, incluso don Héctor y su equipo de seguridad, les digo, gracias. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por valorarme cuando me sentía sin valor. Gracias por ser mi familia cuando la sangre no fue suficiente. Esta es mi historia. No es una historia de venganza ni de rencor. Es una historia de límites, de amor propio, de reconstrucción. Es la historia de cómo tocar fondo se convirtió en la plataforma desde la cual salté hacia algo extraordinario. Y si alguien alguna vez pasa por esto, alguien que esté donde yo estuve, durmiendo en su auto o en un sofá de extraños, sintiéndose abandonada por quienes se suponía debían amarla, quiero que sepas, vas a estar bien, más que bien, vas a ser extraordinaria. Solo tienes que creerlo, y dar un paso, y luego otro. El camino es largo, pero vale la pena, lo prometo. Elena. Cerré el diario, lo guardé en mi librero, no en una caja escondida, sino visible, orgullosa, y miré por la ventana de mi habitación hacia mi jardín iluminado por la luz de la luna. En algún lugar de esta ciudad, tal vez en este mismo momento, alguien estaba durmiendo en su auto, alguien estaba siendo rechazada por su familia, alguien estaba tocando fondo y preguntándose si alguna vez volvería a estar bien. Y yo no podía ayudar a todos, pero podía ayudar a algunos, y podía vivir mi vida como testimonio de que es posible, de que el rechazo no es el final, de que la familia elegida puede ser más fuerte que la familia de sangre, de que los finales pueden ser comienzos, y de que tú, sí, tú, quien sea que estés luchando ahora mismo, eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Solo tienes que sobrevivir esta noche, y luego la siguiente, y construir, paso a paso, día a día, la vida que mereces. La vida que es posible cuando finalmente te eliges a ti misma.